Bueno, estamos listos para la segunda parte de la lección número 4 de esta clase ética. Mientras el otro hermano se conecta, vamos a iniciar ya y vamos a hablar ya de la vieja naturaleza. Estamos hablando, hemos hablado de la mayordomía de nuestro dinero, de nuestros talentos, mayordomía de nuestro tiempo, pero ahora vamos a hablar de nuestra propia naturaleza. Este es un choque porque esto es parte de lo que es la ética. En la ética uno, hay un gran choque con la vieja naturaleza de nosotros, ¿verdad? Pero a veces hay conflictos. Y vamos a hablar bastante de lo que es el cristiano, la ética y el vocabulario. Entonces, el Señor dijo en Lucas capítulo 6 versículo 43 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Dios nos ha dado la gran diferencia que Dios nos ha dado es el idioma, ¿verdad? El lenguaje. Nos podemos comunicar hablando entre seres humanos. El hablar es una facultad de nuestro espíritu, porque sale lo que hay de adentro. Lo que sale por nuestra boca es lo que hay adentro. Si hay amargura, sale amargura. Si hay enojo, sale enojo. Si hay alegría, sale alegría y gozo. Sale del corazón, sale todo. Con ella expresamos nuestras relaciones, sentimientos, ideas, deseos, pensamientos, pero decimos que es como es la facultad hablando, nuestro interior hablando, aunque a veces no expresamos todo lo que hay en el interior, ¿verdad? Pero es una manera como se comunica el interior. El modo, el tono con que hablamos también pueden reflejar el estado de ánimo, el estado de nuestro interior. A veces porque fingimos el hablar de una manera. Hay quienes se miran muy serios por dentro, pero así aparentemente hablan seriamente, pero no tienen nada de seriedad. Y hay quienes aparentemente gozan mucho, pero tienen palabras serias, porque tener palabras serias es muy diferente a ser serio. Son dos cosas muy diferentes. Ya que el habla es nuestra expresión con la que nos comunicamos con el exterior, la mayoría también de los pecados provienen de acá, de nuestra boca. Hay que decir, la mayor parte de los pecados provienen de nuestra boca. Uh, Algunas también, muchos otros son acompañados por una expresión verbal y a veces acciones de nosotros, pero normalmente nos comunicamos, nuestro interior se comunica a través de las palabras. Por eso hablo del vocabulario. Estamos hablando del vocabulario y hay que decir la realidad. El decaimiento moral y espiritual de esta generación. Usted lo puede ver en todo lo que se expresa y la forma de expresión de esta generación es muy diferente a la que se expresaba en la generación. Voy a poner el caso de César. Él es otra generación. Ahora hay una nueva generación con otra forma de expresar. Y, pero en el mundo de hoy, cada vez hay un decaimiento moral y espiritual más evidente, porque su forma de hablar es diferente. Antes no había música que hablaba de la sexualidad y hablaba tan explícitamente. No era tan así explícito, ahora lo dicen explícitamente. Entonces, uh, este es un síntoma inconfundible del deterioro de las buenas costumbres y de la pureza del espíritu. Entonces, ahora estamos viviendo eso. Estamos viviendo el reflejo, lo que la gente expresa ahora, cómo a través de los versos, a través de la música, a través de todo eso, es una forma de expresión y se están expresando de mala manera. Y eso es lo que único está demostrando lo que hay en el corazón del ser humano de hoy en día. ¿Qué es lo que hay? Insolentes, irreverentes, agresivos, pesimistas, derrotistas, irónicos, vanidosos, vacíos, con mucha perversidad y morbosidad. Entonces, lo que sale de la boca, como dijimos al principio, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay un sistema, un síntoma de que estamos viendo un sistema hoy en día en decadencia. Entonces, hay que ser realistas en eso.
Ahora, eso es lo que sucede en el mundo. Pero en nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hay un viejo hombre que deberíamos de haberlo desechado. Colosenses capítulo 3. Miremos ahí Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Vamos a ver, hermano César, léalo por favor. El de Colosenses. Sí. Voy. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo uno se despoja? ¿Cómo se demuestra que uno se ha despojado del viejo hombre? No hay con palabras. Puede ser una manera de mostrarlo, pero los hechos son. Y las palabras es parte de los hechos, de las acciones de la persona. Pero aquí en este versículo, en estos versículos, nos habla de los pecados más comunes que cometemos con la boca, que las cuales siempre tenemos que estar teniendo cuidado y pedirle perdón al Señor en ellos. Este versículo nos habla de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Primero dice blasfemias, insultos, malas palabras, groserías. Así dice Colosenses 3:8. Entonces, ya sea contra Dios o contra nuestro prójimo. Dice que con esta boca podemos bendecir a Dios y maldecir al que fue hecho, creado a imagen de Dios. Bendecimos a Dios y maldecimos a los demás. Entonces, esta palabra puede salir bendición o maldición. Ah, puede ser simplemente dirigirla, tal vez no a alguien en particular, pero podemos estar tirando veneno de nuestra boca, saliendo blasfemias. A veces proferimos blasfemia, a veces insultamos, a veces usamos malas palabras y a veces usamos palabras groseras y deshonestas. A ver, deshonesta usamos mucha de la deshonra o la mentira, a veces para denigrar a personas. Pablo dice en 1 Corintios 5:11 que el maldiciente debe ser cortado. Esa persona dice el que hace división entre personas con sus palabras, dice se ha quitado de ustedes. Ya sabemos que hay personas que usan lisonja con sus palabras, van a atacar y van a crear conflictos y divisiones y van a afectar siempre a la coinonía, que es la comunión en la iglesia. A veces duele, hablamos con el hermano César, ¿verdad? Eso cuesta, a veces uno se siente culpable cuando hay personas que crean un conflicto y uno tiene que enfrentarlas. Uno, no quisiera uno que hubiera eso, pero es necesario para sanidad de la comunión de la iglesia. Y estas personas, no debería haber eso en las personas, pero todavía hay. Personas todavía son deshonestas. ¿Qué es un deshonesto? Es alguien que no es lo mismo, es doble cara. Eso es un deshonesto. Frente a mí me dice una cosa y es, atrás me traiciona o hace otra cosa contra de mí. Entonces, la letra B nos habla de conversaciones, cuentos y chistes obscenos, palabras deshonestas, como dice este texto. Perdón. Ah, palabras deshonestas. A veces proferimos palabras deshonestas y cuentos o chistes con segundo sentido. Efesios dice que esto ni se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Filipenses 4:8 dice. Mire cómo dice Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que debe nombrarse en la iglesia? Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que te buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, piense que esto, si pensamos en eso, es lo que va a salir de nuestra boca. Pero hay personas que tienen
orgullo fuerte en su corazón. Y es lo que va a salir de su boca. Esto nos lleva a las ofensas, expresiones hirientes, palabras ásperas, griteríos. Mire, como dice en el libro de Santiago. Santiago, vamos a ver dónde está Santiago, capítulo 3 versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si algunos no ofenden palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y dice, todos ponemos un freno en la boca a los caballos para que obedezcan. También compara un barco tan grande, pero es llevado por un pequeño timón. Y la lengua, que es un pequeño miembro puede encender todo un bosque. Como un fósforo pequeño puede encender todo un bosque. O un árbol puede hacer 1 millón de fósforos, pero con un fósforo puede quemar 1 millón de árboles. Y una lengua pequeña que se jacta de grandes cosas. Y si no la podemos controlar, no podremos controlar nada en nuestro cuerpo. Si alguno dice este versículo, no ofende en palabra este varón, perfecto. Todos ofendemos. Híjole. Aquí no está sacando a alguien, todos ofendemos. A veces sin darnos cuenta, a veces de adrede ofendemos. Que Dios nos perdone, pero tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Siempre, porque a veces nos sale palabras o a veces tenemos malos pensamientos con las personas. Y ahí viene la última que habla cargadas, ¿verdad? Y cachadas y todo eso. Un poco de palabras como en argentino, pero realmente son bromas para burlarse de alguien y burlas, aunque a veces salió un comentario sin la intención de burlarse, pero terminó burlándose de alguien. Hay personas que usan eso. Y especialmente la burla directa, escarnio, que la gente denigra a otros o a otras personas usan mucho el sarcasmo, como dice Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es que reírse sea malo, el problema es denigrar personas y burlarse de las personas. Esto no obra de Dios y sale solo de un espíritu burlón. Alguien dijo, ríete de ti mismo, ríete con otros, pero nunca te rías de otros. No nos estamos riendo de ti, no estamos riendo contigo. Estamos riéndonos a veces de defectos y cosas y puede ser que alguien cometió el error y dijo alguna expresión mal y se oye gracioso, pero de ahí burlarse y agarrarlo como burla es muy diferente, ¿verdad? Pero ese es parte del viejo hombre que debía haber sido desechado, pero que a veces está en nuestra vida. Debemos de aprender a hablar de una nueva manera porque somos nuevas criaturas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, dice Jesús en Lucas 6:45. Como dijimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos renovar el corazón. Necesitamos tener un nuevo corazón. Y entre eso, este corazón debe ser reeducado con un nuevo vocabulario. Al convertirnos a Cristo no solo cambia el contenido de nuestras conversaciones, sino que el modo de conversar. Ay, a veces que yo tengo problemas, mejor debo evitar a algunas personas para poder tener la fortaleza de decir no, tener cuidado con las conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así dice también el texto, ¿verdad? Y aquí esto nos lleva a 4 principios éticos cristianos que deben regir en todas nuestras conversaciones. Primero, todo lo que digamos debe ser para edificación. Ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la sana, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice Efesios 4:29. Ay, evitemos las palabras corrompidas. No debe salir de nuestra boca, sino que debemos edificar a los que estamos hablando. Y a veces yo me da no sé qué cuando yo expreso algunas cosas. A veces hay hermanos que vienen y me dicen, mira hermano, ¿usted qué piensa si hago esto? Yo a él le digo, miren, eh, va a pasar esto. No es que yo soy profeta, pero hay comportamientos en personas que se repiten
Y el ser humano pareciera como que es el mismo, tiene ciertas características que distinguen el ser humano. Y, y a veces, y la Biblia también nos advierte porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y a veces comportamientos, personas que se apartan de Dios, no tienen que esperar que no van a creer, no necesito ser profeta para decirle que le va a ir mal y que va a sufrir castigo del Señor. Estar en desobediencia a Dios. Entonces, pero a veces debe salir de nuestra boca palabra de edificación. Junto con eso debemos de dar el bálsamo. Si mire esto, lo que Dios quiere para su vida. Pero toda conversación debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, no es que yo lo hice porque soy bueno. Ay, ¿verdad? Yo para hombre de palabra. No necesitamos. Voy a exigir el derecho y exigir que nos respete. Simple y sencillamente se gana el respeto y el derecho se gana. La gente te va a dar el lugar que Dios quiere darte, no el que uno quiere. El Señor me ha enseñado mucho en eso, me ha tenido que dar lecciones. A veces yo he creído que algo es mío, debe ser mío algo. Cuando Dios dice no, no, y debo aceptarlo. Dios sabe lo mejor para mí, todo lo que yo hago debe ser para glorificarle. Y todo lo que debemos de, digamos, también debe ser hecho, debe ser con gracia. Hacerlo en gratitud, que salga del corazón, no fingido. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y aquí me lleva la otra palabra, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Quién se puede comer un pollo crudo? Hay personas que me dicen, es que lo primero que se me viene a la mente es lo que digo. Palabras crudas. Nadie se come un pollo crudo, lo cocina, porque si no enferma. Igual las palabras que decimos primero sin pensarlo son las que más daño van a hacer. Hay que tener cuidado en eso. Hay que la palabra que salga sea con gracia y que demos gracia a los oyentes, que los oyentes digan, hey, está bien, me cayó. Sí, necesidad de pelear ni nada, ¿verdad? La nota dominante de nuestras conversaciones ha de ser siempre la fe. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca. Que sea grato lo que sale, que siempre las conversaciones esté Dios en medio de ellas. Pensemos que Él no se aparta. Él no está aparte de nuestro diario vivir. Entonces hay que entender que hay algunas cosas en nuestra vieja naturaleza que tienen que dar paso a la nueva. Y eso forma parte del ser ético de la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Como siervos, como líderes, como siervos de Dios, vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que decimos por eso. Porque las palabras a veces se convierten dice ahí, cuida tu corazón, porque tu corazón manda tus pensamientos. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en hechos. Por eso hay que cuidar todo y nace desde el corazón. Si mi corazón está enfermo, debo sanar primero mi corazón para poder hablar de una manera justa y una manera digna que dé gracia a los oyentes. Ya entendemos que hay un prejuicio y hay prejuicios, hay perjuicios. Está nuestro trasfondo con el que luchamos muchas veces. Pero sí hay gente que lucha más. A veces tal vez están luchando más que nosotros. Pero a pesar de ser pastores y líderes, también vamos a estar luchando con nuestro propio ego. Estamos luchando con lo que de nuestro interior. Con nuestro interior es una lucha a diario. Pablo decía, ay, miserable de mí. Ay, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Entonces Pablo estaba admitiendo que había una ley en su interior, en su carne, que se sometía a la carne, pero estaba la ley del espíritu que era contra la ley de la carne. Y a veces nuestro carácter quiere enojarse. Es la naturaleza en nosotros. Si nos dicen una palabra, queremos decir 5 más contra esa persona. Pero es complicado cuando alguien
La verdad es que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces, que Dios nos ayude en ese aspecto de nuestra boca y de nuestras palabras. ¿Preguntas o comentarios? Ajá, no hay nada. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a tratar de terminar el tema. Hoy vamos a hablar del... Ajá, diga. No, démosle, démosle. Ok. Vamos con el afán y la ansiedad. Hay que decir que ese es uno de los grandes problemas que aún nosotros luchamos. Uno de los grandes problemas de la humanidad es el miedo al futuro, ¿verdad? Andan preocupados por dinero, por, por reservas en todo, sea monetarias, petroleras, ganaderas, forestales, ecológicas, todo. Pero realmente esto es una utopía, es algo falso, ya que el hombre no conoce a Dios y solo Dios puede preservar la vida. Ay, ahora están con que una nueva cepa del COVID, y ay, que hay que vacunarse y todo. Y la gente anda tan asustada. Ahora está el flu, está el dengue atacando. Y siempre vamos a tener problemas de eso. Es la realidad. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Pero solo por eso no nos vamos a encerrar en cuatro paredes también. Porque lo logró en un tiempo. Nos obligaron a estar encerrados. Pero solo Dios puede preservar la vida de desastres o pérdidas de algún beneficio que pudiera recibir por mérito o trabajo propio. En el caso de nosotros como cristianos, como siervos, la fe es la única reserva importante que debemos de cuidar. Si creemos que todo viene de Dios, como dijimos anteriormente, solo nos toca cumplir nuestras tareas y servicios para con Él. Y de Él se va a encargar. Eh, Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La fe es lo primero, ¿no? Si esto no se hace real en nosotros, no nos puede suceder lo que dice Lucas 8:14. Mire, Lucas 8:14. El que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Puede pasar lo de ese tipo, porque la semilla, el sembrador salió a sembrar y la semilla cae. Lo que pasa es que la tierra es fértil sin mi vida. Cayó y fue fértil en mi vida. Entonces, la tierra donde cae es el corazón, está cayendo en nuestra vida. La palabra cayó. Y puede ser que los afanes y los afanes y las riquezas y los placeres nos quiten la palabra de Dios de nuestra vida y nos quiten las bendiciones. Uh, es una lamentable consecuencia de no haber comprendido la realidad de tener un Dios tan grande. Pero también a veces nuestra fe es débil y pues nos lleve a ver lo que Job en su prueba usó como argumento en Job capítulo 21. Mire, el libro de Job, ¿por qué sufren los justos? Es tremendo, ¿verdad? Nunca dice por qué, ¿verdad? Solo entendemos que son planes de Dios. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará su pago para que conozcan. Si dice ese versículo, serán como paz delante del viento. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? No es una visión digna y de un creyente fiel esto, pero el que pasa dificultades económicas, para el que pase problemas económicos, no es algo siempre fácil esperar en Dios. Y menos cuando hace todo lo posible por ganar ese dinero que necesita, solo esperando en Dios vamos a lograr esa victoria. Puede ser que somos, como dije, somos malos administradores a veces del dinero. Y Dios no nos va a dar más de lo que podemos administrar. También para el sostenimiento que se da para las enfermedades de la pareja y aún las cosas espirituales. Muchas veces queremos acelerar el tiempo de Dios. Queremos que Dios obre a nuestro tiempo, no al tiempo de Dios. Y esto es complicado. Queremos que Dios lo haga
que no comprendemos que el reloj de Dios no se atrasa ni se adelanta, se hace en el tiempo de Dios. Ya sabemos que cuando creemos que se ha atrasado, va a venir la ansiedad y el afán. Y la ansiedad y el afán van a traer problemas a nosotros. Nos van a traer desesperanza, nos van a quitar la esperanza y nos van a frustrar. Vamos a ser cristianos frustrados. Por eso Jesús decía en Lucas 12:31 que busquen el reino de Dios y su justicia primero. Y es la manera de poder alcanzar los objetivos más profundos de la vida. Entonces tenemos que entender esto. El afán y la ansiedad es algo con la cual vamos a luchar. En el ministerio pastoral hay una estadística un poco fría. Dice que las principales enfermedades en los pastores son la principal problema son la ansiedad, la depresión. A veces los pastores nos encontramos solos aquí y no hallamos con quién desahogarnos. Por eso es necesario tener a alguien con quien poder platicar y poder desahogar lo que siento en mi corazón, que me ayude orando y que me dé consejo. Pero creo que son uno de los grandes problemas. A veces la soledad se siente en el ministerio, solo nuestra esposita, ¿verdad? Y a veces no queremos, sentimos que le hemos dañado tanto el corazón o se ha afectado, porque es la parte emocional nuestra. Y a veces no queremos compartir los problemas con ella por lo mismo, porque no queremos dañar más su corazón. Pero el afán y la ansiedad es una realidad y más en el ministerio pastoral. Dicen que la enfermedad, una de las mayores causas de la muerte de los pastores es el paro cardíaco, presión alta, azúcar en la sangre debido a la ansiedad. Entonces eso nos enseña que hay una estadística que habla fuerte. Hay que cuidarnos mucho. Hay que entender algo. Como seres humanos nos vamos a desarrollar dentro de la sociedad. Y aún los pastores estamos en una sociedad, en una comunidad con una sociedad. Y esta sociedad tiene sus propios códigos de acuerdo a las regiones, costumbres y autoridades. Pero también Dios se ocupa que estas autoridades sean respetadas por los creyentes, como dice Romanos 13:1-7. Deja perfectamente claro que es Dios quien le permite llegar a gobernar. Hay que entender que alguien gobierna es de parte de Dios. Dios le ha permitido que gobierne. El hombre es el menor componente de la sociedad menor, pero el más importante, porque la vida social es producida por él y gira alrededor de él. Entonces, esto nos da a entender que el ser humano es un ser esencialmente social y político. Todos, hasta decir yo no soy político, es una posición política. Soy apolítico. Hasta eso es una postura. Soy miembro de la sociedad y hay una realidad. No podemos escapar la realidad que somos parte de una sociedad y estamos a una comunidad y la iglesia es parte de esa. La sociedad posee una estructura muy compleja. Aparte de la base física, que es el territorio, que ella necesita para existir, también necesita a los seres humanos. Es, es necesario y fundamental que estos seres humanos se identifiquen entre sí a través de varios factores. Y hay varios factores que identifican en una comunidad. Y hay tres cosas. Una de ellas es el idioma, la religión y costumbres. Y estos son importantes en esta interacción. Aunque existen variedades de religiones, es importante que existe un denominador común, que son los ideales de la sociedad. Entonces tenemos que entender, estamos en una sociedad que tiene costumbres de acuerdo a sus regiones, tienen autoridades que hay que respetar. De hecho, una de las características de la Iglesia Bautista es el respeto a sus comunidades y a las autoridades puestas por Dios. Ese es uno de nuestros credos, ¿verdad? Y es de lo que nos caracteriza. Siempre hemos sido buenos ciudadanos, nos hemos caracterizado por ser buenos ciudadanos y esa ha sido nuestra característica. Entonces, hay que pensar en eso, ¿verdad? Ha sido nuestra historia.
Hemos sido parte de una sociedad, aunque esa sociedad a veces nos ha visto de menos. Y hemos sido rechazados no solo por los católicos, hemos sido rechazados y por la sociedad. Hemos sido rechazados hasta por cristianos evangélicos. Todo lugar donde vamos nosotros siempre va a un ataque. Ya estamos acostumbrados a eso, pero hay que entender que estamos en una sociedad y hay que respetar esos valores. Y no voy a hacer algo que va a atentar contra la sociedad. Siempre cuando eso no esté en contra de la ley de Dios. Es algo, una regla muy práctica. Las normas y valores éticos y morales son componentes de la sociedad que tienen la misión de garantizar la sobrevivencia física y psíquica de los miembros de la sociedad. O sea, se necesita, hay normas y valores éticos y morales. Toda sociedad los tiene. Algunos denigrados, pero los tienen. Podemos resumir este concepto diciendo que la sociedad es un conjunto de seres humanos organizados en grupos sociales que viven en un proceso de interrelación e independencia y que presentan características particulares diversas que son reconocidas por por un todo general que las identifica. Entonces, la sociedad es un conjunto de seres humanos. Sin seres humanos no hay sociedad, que están organizados en grupos sociales. Sabemos que existen diferentes grupos sociales. A veces nos distinguimos por religiones, por clases sociales, por grupos, por familias y todo eso. Nos distingue, ¿verdad? Que nos interactuamos unos con otros. En la sociedad todos nos necesitamos. El que diga que no necesita, hasta el rico necesita del pobre y el pobre necesita del rico. Pero a la vez somos independientes. El ser humano debe tener esa independencia. Y hay algunas cosas que nos identifican como sociedad por eso. Todas las sociedades tienen esas características. Entonces, no sé si hay preguntas en ese punto. Como dije, como la iglesia, un día la escuela de nuestra comunidad estaban construyendo, estaban cambiando todo el techo y me vinieron los de la dirección y los de la escuela y director y los maestros y hablaron conmigo. Me preguntaron si era posible que les prestáramos el edificio para tener clases con los alumnos. Yo les dije que sí, que no había problema. Aparte de en los días de semana, pues nuestro templo está libre y pueden ser usados para la comunidad. Y ellos, pues, cuidaron bien el lugar, lo aseaban. Y pues, para mí fue un aporte de nosotros como a nuestra comunidad. A veces cuando traemos brigada médica es otro aporte, porque hay que entender que estamos en una comunidad y en una sociedad y hay que hacer nuestra parte, la sanidad espiritual y de vez en cuando la sanidad física y ayudar emocionalmente a la sociedad. Estamos en un mundo cada día peor, ¿verdad? Perdido, lejos de Dios, que necesita a una iglesia no aislada de su comunidad, una iglesia sensible a las necesidades de su comunidad. Preguntas, comentarios. ¿Estamos claros? Y vamos a ver, vamos a tomar la última parte para terminar lo que es todo lo que tiene que ver con, vamos a ver, para poder terminar todo lo que tiene que ver con la ética, ¿verdad? Con la ética de la persona, de nosotros como mayordomos. Denis, Dígame. eh, por ejemplo, para el tiempo de las inundaciones, algunos templos pues se utilizaron para refugio, se utilizan para refugio. Y entré en una plática con un compañero que no es cristiano y me decía él que él no está de acuerdo en que un templo se preste para refugio, ¿Cuál es porque es un lugar. por qué? ¿Por qué? Me dice él. Si la gente de la iglesia quiere darle refugio a la gente, me dice que lo lleven a su casa o que hagan un lugar aparte, pero en el templo no. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ir a meter gente de todo tipo, gente que anda en drogas, gente que hasta va a utilizar
vender y repartir ahí cuestiones que ilícitas. Y mire, César, me dice, usted va a tener gente durmiendo ahí y ahí van a estar teniendo relaciones adentro del templo. Entonces, a mí no me parece conveniente, me dije, no lo miro bien. Si usted le quiere dar dónde dormir a la gente, que cada hermanito se lo lleve para su casa o que hagan una instalación aparte, pero en el templo yo digo que no, me. Entonces, yo estaba en contra de eso, pero cuando él ya me comenzó a detallar por qué, bueno, digo yo, tiene su lógica. Bueno, le voy a ¿Qué contar lo que opina nos usted? pasó a nosotros, ¿va? Lo que hicimos nosotros fue que hubieron dos familias que nos pidieron posada. Hubieron dos familias en el tiempo del huracán. Eh, bueno, eran familiares de hermanos de la iglesia. Entonces, pusimos algunas reglas eh, y preguntábamos cuánto tiempo iban a necesitar, ¿verdad? Porque, y que ciertos días tenemos culto, entonces no podían traer todo porque necesitábamos tener reuniones. Entonces, pues, por lo menos cuando hay confianza, sí, en cierta manera hay cierto punto que estoy de acuerdo con él. Ah, lo que pasa es que a veces creemos que la iglesia es el lugar santo, o que, perdón, el templo, el edificio. Ya sabemos que la iglesia somos nosotros, que ese es el concepto. Acuérdense que muchos de los conceptos que tenemos a veces vienen de la iglesia universal, ¿verdad? Y a veces creemos que iglesia es el edificio, pero realmente la iglesia somos nosotros. El edificio, estoy de acuerdo, puede llegar gente, pues tal vez lo que hay que tener es cuidado con quienes van a ir, ¿verdad? Si podemos ayudar en algo, podemos ayudar, pero sí estoy en cierta manera de acuerdo. Voy a poner un caso, a nosotros nos buscaron y nos pidieron el templo para eh, velar a alguien que no era miembro de la iglesia y sabíamos que iba a haber alcohol. Entonces yo les dije, mire, no podemos hacerlo porque dentro de nuestros estatutos está de que tiene que ser alguien que haya sido miembro de la iglesia. O sea, no podemos. Más por eso, ¿verdad? Pero lo más era porque iba a haber alcohol y así fue. Ya sabíamos que era una fiesta, era un velorio de garífuna y ellos hicieron su baile característico ahí, ¿verdad? Entonces nosotros, evitando eso, no lo hicimos, ¿verdad? No lo prestamos por eso. Pero porque sabíamos que iba a haber alcohol también. Entonces, a ver, hay cosas que uno, es cierto, uno puede ayudar a la comunidad en cierto punto. La escuela yo no miré que era algo malo. Yo dije, pues está bien, ahí podemos ayudar. Una brigada médica o un lugar médico puede servir. Pero ya para habitar es un poco complicado. Eso, en cierta manera, pues estoy de acuerdo con la persona en ciertos puntos. Podemos ayudar a ciertas personas eh, con ciertas reglas, ¿verdad? Pero bueno, cada persona puede y cada pastor pues va a tomar decisiones en cuanto a eso, ¿verdad? Y hay que respetar ese hecho. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos ahí, vamos a terminar con la última parte. Conectémonos luego, ¿verdad? Para terminar la tercera parte de la lección de hoy.